Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí, de nuevo listos para un nuevo vídeo. Como siempre espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibraciones. Y bueno, si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a esta comunidad. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que preparamos por aquí, porque siempre estamos hablando de esas historias que tanto nos gustan, de esos famosos que nos fascinan, y de los secretos que rodean al mundo del espectáculo. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado ríos de tinta, y de comentarios, y que honestamente sigue dando mucho de qué hablar. Vamos a hablar de nada más y nada menos, que de Meth of the American Yaman, y de ese misterioso secreto de su amor silencioso. Ya saben de qué va la cosa, ¿verdad? Exacto. Esa relación que para muchos fue algo más que simple química en pantalla, una conexión que se creía traspasaba la ficción y que para algunos, incluso, se mantiene viva en la memoria, aunque no se vea. Como siempre me gusta ser claro, este vídeo no busca especular, ni inventar historias. Vamos a repasar los hechos, las pruebas, los rumores, y a tratar de entender qué pasó entre estas dos estrellas, qué se dijo, qué se vio, y por qué incluso a día de hoy, el tema sigue siendo tan relevante. The Meth of the American Yaman, dos nombres que juntos evocan automáticamente la serie Erkenciküs, o para nosotros, Pájaro Soñador. Una telenovela turca que conquistó corazones alrededor del mundo, incluyendo, por supuesto, el nuestro. La historia de Sanem Khan, su amor, sus idas y venidas, sus momentos de felicidad y de tristeza, nos cautivó a todos. Y como suele pasar con las grandes historias de amor en pantalla, muchos se preguntaron, ¿será que hay algo más? ¿Será que esta magia que vemos en la pantalla se traslada a la vida real? Y es que, la verdad, la química entre Meth y Khan era innegable. Se notaba la complicidad, la conexión, esa chispa que hace que una pareja en pantalla sea creíble, y que en este caso era absolutamente explosiva. No era solo el guión, ni las escenas románticas, era la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos. Todo indicaba que entre ellos había algo más que un simple contrato de trabajo. Los rumores empezaron a circular rápidamente. Fotos juntos fuera del set, miradas cómplices en las entrevistas, comentarios en redes sociales. Todo alimentaba la idea de que entre Meth y Khan había algo más que amistad. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Crearon montajes, escribieron fanfics y soñaron con ver a esta pareja unida también en la vida real. La esperanza era grande y las expectativas por las nubes. Pero como sabemos, la vida real no siempre sigue el guión que nosotros queremos. O al menos no en la forma en la que lo esperamos. A pesar de todos los rumores y de la evidente conexión, ni Meth ni Khan confirmaron nunca una relación. Ambos siempre negaron cualquier tipo de romance, afirmando que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo. Y aquí es donde entra el misterio, el famoso silencio del que habla el título. ¿Por qué, si no hubo romance, por qué tanta especulación? ¿Por qué tanta insistencia por parte de los fans en que algo había pasado? ¿Por qué incluso hoy, el tema sigue siendo tan relevante? Una de las posibles explicaciones, y creo que la más plausible, es la propia naturaleza del trabajo de los actores. Meth y Khan, como cualquier pareja en pantalla, tenían que crear una ilusión, tenían que vender un amor. Y para eso tenían que construir una química, tenían que mostrarse cercanos y cómplices. Y por lo que vimos, lo hicieron a la perfección. Su trabajo fue impecable y la conexión que lograron absolutamente creíble. Pero, ¿hasta qué punto era real esa conexión? ¿Hasta qué punto traspasó la pantalla? Eso, solo ellos lo saben. Y es precisamente ese silencio, esa falta de confirmación, lo que alimenta el misterio. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no hay una respuesta clara? La gente empieza a imaginar, a especular, a crear sus propias teorías. Y en el mundo del espectáculo, eso es algo muy común. Otra posible explicación es la presión mediática. Los actores, especialmente los que protagonizan una serie de éxito, se convierten en el centro de atención. Los paparazzi los siguen a todas partes, las revistas publican artículos sobre ellos, y los fans están pendientes de cada movimiento que hacen. En un entorno así, es muy difícil mantener la privacidad, y cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier comentario, puede ser interpretado como una confirmación o una negación de algo.
Es posible que Demet y Can, ante la presión mediática y la especulación constante, hayan decidido mantener silencio. Quizás para proteger su vida privada, quizás para evitar problemas con sus respectivas parejas, o quizás simplemente para evitar que su relación fuera malinterpretada. Nunca lo sabremos con certeza. También hay que tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, es muy común que se utilicen estrategias de marketing para promocionar una serie o una película. Los rumores de romance, las especulaciones, la intriga, todo eso genera interés y eso, al final, se traduce en más audiencia. No estoy diciendo que Demet y Can hayan fingido una relación, pero sí es posible que la productora o los responsables de la serie hayan aprovechado la química entre ellos para generar más expectación. Pero más allá de las posibles explicaciones, lo que sí es cierto es que la historia de Demet y Can nos ha dejado una lección importante: la ficción y la realidad no siempre van de la mano. Lo que vemos en la pantalla no siempre es lo que ocurre en la vida real. Los actores son profesionales y su trabajo es crear una ilusión, hacernos creer en una historia, hacernos sentir emociones. Pero eso no significa que esas emociones sean reales para ellos. En el caso de Demet y Can, la magia que crearon en Pájaro Soñador fue innegable. Su química, su complicidad, su conexión, nos cautivaron a todos. Pero al final, solo ellos saben qué ocurrió realmente entre bambalinas. Y aunque el misterio siga vivo, y aunque sigamos soñando con verlos juntos, lo importante es recordar que la ficción es ficción, y la realidad es la realidad. Y ambas, en muchas ocasiones, caminan por senderos separados. Después de Erkencikus, tanto Demet como Can siguieron sus carreras por separado, cada uno con sus propios proyectos y éxitos. Demet protagonizó otras series turcas muy exitosas, como Dodunep Kaderindir, y actualmente está trabajando en nuevos proyectos. Can, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía y también en el extranjero, participando en producciones italianas y proyectos internacionales. Ambos han demostrado ser actores talentosos y exitosos, y sus carreras siguen en ascenso. A pesar de que no han vuelto a trabajar juntos, la conexión entre Demet y Can sigue siendo tema de conversación entre los fans. Cada vez que coinciden en algún evento, las redes sociales se incendian con comentarios y especulaciones. Y aunque ya ha pasado tiempo desde que terminaron Erkencikus, la llama de la esperanza, la de verlos juntos de nuevo, sigue viva en muchos corazones. Y, ¿quién sabe? Quizás, algún día nos sorprendan con una nueva colaboración, con una nueva historia que nos haga soñar y creer en el amor. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento, de sus proyectos individuales, y recordar con cariño la magia que nos regalaron en Pájaro Soñador. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este repaso por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y de ese misterioso secreto de su amor silencioso. Como ven, no siempre hay respuestas fáciles, y a veces, la magia reside precisamente en el misterio. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarme una vez más en esta aventura. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre el tema. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿O creen que todo fue parte del trabajo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y compartir opiniones con ustedes. Y antes de irnos, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar este canal y no perderse ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliando la historia, profundizando en el misterio de Demet Özdemir y Can Yaman asterisco asterisco. Hola de nuevo a todos y bienvenidos a la segunda parte de este vídeo. Como vieron, ya exploramos los hechos básicos, los rumores y la fascinación que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman y su posible romance. Ahora, vamos a sumergirnos aún más en este enigma, analizando cada detalle, cada pista y cada posible explicación. Prepárense porque vamos a desentrañar aún más este secreto de su amor silencioso. Asterisco asterisco el contexto, Erkencikus, y el auge de las telenovelas turcas asterisco asterisco. Antes de profundizar en la relación entre Demet y Can, es crucial entender el contexto en el que se desarrolló. Erkencikus, traducida como Pájaro Soñador en español, fue un fenómeno mundial. En un momento en que las telenovelas turcas comenzaron a ganar popularidad internacional,
esta serie se destacó por su encanto, su comedia romántica y por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. La trama, simple pero efectiva, contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que por diversas circunstancias se ve involucrada en el mundo de la publicidad y se enamora de Khan, el fotógrafo de la agencia, un hombre enigmático y atractivo. La serie ofrecía una combinación perfecta de comedia, drama y romance y rápidamente conquistó a audiencias de diferentes países. Este éxito global no solo catapultó a Demet y Khan a la fama internacional, sino que también generó una intensa conexión entre los fans y la historia. La gente se enamoró de Sanem y Khan, de sus momentos de felicidad y de sus desafíos. Y como suele suceder, el público deseaba que esa magia, esa conexión, trascendiera la pantalla. *** La química en pantalla, un análisis detallado ***. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, como ya mencionamos. Pero, ¿qué elementos concretos contribuían a esta conexión? Analicemos algunos de ellos. Miradas Las miradas eran fundamentales. Las miradas cómplices, las miradas de deseo, las miradas de preocupación. Los actores lograban transmitir emociones profundas solo con la expresión de sus ojos. Lenguaje corporal la forma en que se tocaban, se abrazaban, se tomaban de la mano. El lenguaje corporal era una herramienta poderosa para mostrar cercanía y afecto. Sonrisas las sonrisas genuinas, esas que se reflejan en los ojos, eran frecuentes. La risa compartida, la complicidad, eran elementos clave para crear una atmósfera de conexión. Naturalidad la naturalidad con la que interactuaban, la forma en que parecían olvidarse de las cámaras y dejarse llevar por la escena, era un factor clave para la credibilidad. Sincronía la sincronía en sus interpretaciones, la forma en que se complementaban, era evidente. Parecían estar en sintonía, entendiendo cada uno las intenciones del otro. Esta combinación de elementos bien trabajados y ejecutados, hizo que la pareja Sanem y Khan fuera creíble y entrañable para el público. Era fácil creer que existía una conexión real entre ellos, una conexión que iba más allá del guión. Las pruebas, fotos, vídeos y rumores Una vez que la serie ganó popularidad, los rumores sobre una posible relación entre Demet y Khan comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada interacción de los actores en busca de pruebas de su romance. Algunas de las pruebas más comentadas fueron: fotos fuera del set se publicaron fotos de Demet y Khan juntos fuera del set de grabación, compartiendo momentos en eventos, restaurantes y otros lugares. Entrevistas en las entrevistas, las miradas cómplices y los comentarios ambiguos alimentaban la especulación. Los presentadores a menudo les preguntaban sobre su relación, y las respuestas de los actores eran evasivas o sonrientes. Redes sociales los fans rastreaban las publicaciones de Demet y Khan en redes sociales, buscando pistas sobre su relación. Los comentarios, los me gusta, los emojis, eran analizados minuciosamente. Vídeos de detrás de cámaras los vídeos de detrás de cámaras mostraban a los actores interactuando de manera cercana y divertida, lo que generaba aún más especulación. Eventos públicos cada vez que Demet y Khan coincidían en eventos públicos, como premieres, entregas de premios o fiestas, la atención de los medios y de los fans se centraba en ellos. Es importante recordar que si bien estas pruebas alimentaban la especulación, ninguna de ellas confirmaba una relación romántica. Eran, en su mayoría, interpretaciones basadas en la conexión en pantalla y en la propia dinámica de la farándula. El silencio, porque nunca confirmaron La pregunta clave es, ¿por qué Demet y Khan nunca confirmaron una relación? Existen varias posibles explicaciones. Protección de la privacidad ambos actores eran muy celosos de su vida privada. Confirmar una relación habría significado exponerse a una mayor atención mediática y a la invasión de su privacidad.
Asterisco 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 evitar problemas con sus parejas asterisco asterisco en el momento en que se emitía Erkénthicus, ambos actores tenían relaciones sentimentales. Confirmar una relación entre ellos podría haber causado problemas con sus respectivas parejas. Asterisco 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 estrategia de marketing asterisco asterisco como mencionamos, en el mundo del espectáculo, los rumores de romance pueden ser una estrategia de marketing para generar interés en una serie o película. Confirmar una relación podría haber restado misterio y generado menos expectación. Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco la presión de los medios y de los fans podría haber sido abrumadora. Ante esta presión, los actores podrían haber optado por mantener silencio para evitar complicaciones. Asterisco 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 simplemente amigos asterisco asterisco la explicación más sencilla es que, efectivamente, solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Es posible que la química en pantalla fuera producto de su profesionalismo y de su talento para interpretar roles románticos. Asterisco asterisco el impacto de la fama y la presión mediática asterisco asterisco. El estrellato conlleva una gran responsabilidad y sobre todo, una enorme presión mediática. Demet y Can experimentaron de primera mano lo que significa ser el centro de atención. Los paparazzi y las revistas del corazón, los blogs de noticias, los fans en redes sociales, todos estaban pendientes de cada uno de sus movimientos. En este contexto, cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier mirada podía ser interpretada de mil maneras diferentes. Era muy difícil mantener la privacidad y controlar la narrativa. Cualquier rumor podía tomar vida propia y convertirse en una verdad para el público. La presión mediática también podría haber afectado la relación entre Demet y Can. Es posible que ante la especulación constante hayan decidido mantener distancia para evitar problemas. O simplemente para proteger su amistad. Asterisco asterisco el papel de la productora y la estrategia de marketing asterisco asterisco. La productora de Erkénthicus y los responsables de la serie podrían haber aprovechado la química entre Demet y Can para generar más expectación y aumentar la audiencia. No es inusual que se utilicen estrategias de marketing para promocionar una serie o una película. Los rumores de romance, las especulaciones, la intriga, son herramientas efectivas para captar la atención del público. Es posible que la productora alentara o al menos, no desmintiera los rumores sobre una posible relación entre los protagonistas. Esto podría haber generado un mayor interés en la serie, lo que se traduciría en más audiencia y por ende, en más ingresos. Asterisco asterisco el legado de Erkénthicus y la conexión con los fans asterisco asterisco. A pesar de que Demet y Can nunca confirmaron una relación, el legado de Erkénthicus sigue vivo en el corazón de sus fans. La serie se convirtió en un fenómeno cultural y la historia de Sanem y Can sigue siendo recordada con cariño. La conexión entre los fans y la serie fue muy fuerte. El público se identificaba con los personajes, con sus problemas, con sus alegrías y con sus tristezas. Los fans crearon comunidades en línea, compartiendo sus opiniones, sus teorías y sus fanfics. La esperanza de ver a Demet y Can juntos en la vida real sigue presente en muchos corazones. Los fans sueñan con una reconciliación, con un reencuentro en la pantalla. Y aunque el tiempo pase, la magia de Erkénthicus perdura. Asterisco asterisco Demet Özdemir y Can Yaman, trayectorias individuales después de Erkénthicus asterisco asterisco. Después del éxito de Erkénthicus, tanto Demet como Can continuaron sus carreras por separado, cada uno buscando nuevos desafíos y demostrando su versatilidad como actores. Asterisco 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 Demet Özdemir asterisco asterisco Demet ha protagonizado otras series turcas muy exitosas, como Doğu Unep Kaderindir y Anfara. Ha demostrado su talento para interpretar roles dramáticos y complejos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Actualmente está involucrada en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Asterisco 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 Can Yaman asterisco asterisco Can ha trabajado en Turquía y también en el extranjero. Ha participado en producciones italianas como Leyene y Viola come il mare, y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. También ha incursionado en proyectos internacionales, consolidando su carrera en el ámbito global. Ambos actores han logrado un gran éxito individual, demostrando su talento y su capacidad para conquistar al público. Asterisco asterisco ¿qué podemos aprender de la historia de Demet y Can? Asterisco asterisco. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos deja varias lecciones importantes.
Asterisco 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 La ficción y la realidad son diferentes asterisco asterisco Lo que vemos en la pantalla no siempre es lo que ocurre en la vida real. Los actores son profesionales y su trabajo es crear una ilusión. Asterisco 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 El misterio es parte del encanto asterisco asterisco A veces, la magia reside precisamente en el misterio. La falta de respuestas claras alimenta la imaginación y la especulación. Asterisco 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 La presión mediática es real asterisco asterisco Los famosos están sometidos a una gran presión mediática y deben tomar decisiones difíciles para proteger su privacidad. Asterisco 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 La importancia de la amistad asterisco asterisco Aunque no haya habido romance, la amistad entre Demet y Can es algo que podemos celebrar. Han demostrado ser buenos compañeros de trabajo y han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Asterisco 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 El poder de la ficción asterisco asterisco Las historias que nos emocionan y nos hacen soñar tienen un poder especial. Erkenzicus es un ejemplo de ello, y la conexión que generó entre los fans es prueba de su éxito. Asterisco asterisco Conclusión, el misterio perdura, el recuerdo permanece asterisco asterisco. En definitiva, el secreto de su amor silencioso entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio. No hay una respuesta definitiva, y es probable que nunca la haya. Pero independientemente de lo que realmente ocurrió entre ellos, la magia que crearon en Pájaro Soñador es innegable. Su química, su complicidad, su conexión, nos cautivaron a todos. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que la ficción y la realidad no siempre van de la mano. Pero también es un recordatorio del poder de las historias, de la capacidad que tienen para hacernos soñar, para emocionarnos y para conectar con los demás. Y aunque el misterio perdure y aunque sigamos soñando con verlos juntos, lo importante es recordar que la ficción es ficción, y la realidad es la realidad. Y ambas, en muchas ocasiones, caminan por senderos separados. Pero en el caso de Demet y Can, el recuerdo de la magia de Erkenzicus siempre permanecerá. Así que una vez más muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado esta profunda inmersión en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre el tema. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿O creen que todo fue parte del trabajo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y compartir opiniones con ustedes. Y antes de irnos no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar este canal y no perderse ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.